Dios me los bendiga grandemente y pues sean bendecidos en el nombre de Jesús. Y pues vamos a hablar un poquito de la palabra, ¿qué les parece? ¿Sí? Yo quisiera que abrieran sus Biblias en el libro de Josué, ¿sí? En el capítulo 1, ya un pasaje muy conocido, ahí en Josué. Les recomiendo que lean el pasaje del 1 al 9 en sus casas, ¿sí? Pero aquí nada más vamos a tocar dos versículos, ¿sí? Y es el versículo 7 y 8. Me gustaría que lo leyéramos todos juntos, ¿sí? Estos dos versículos. Dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Sí? Oremos. Padre Celestial, te agradezco, Padre Santo, en esta mañana, Señor, en este lugar bonito. Y pues doy gracias, Señor, por la bendición que pues me estás dando de predicar tu palabra en este lugar. Y te pido que lo que hable sea conforme a tu bendito Espíritu Santo y sea para edificación de cada uno de los oyentes, mis hermanos en Cristo que están aquí. Y Padre, pues permite que sea acepta tu palabra en sus corazones, en sus vidas, y sea de grande y rica bendición. Gloria a tu nombre, y te alabamos, te bendecimos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esto nos habla, hermanos, realmente de un tema muy importante. ¿Cuántos traen Biblias? Disculpen, ¿cuántos traen Biblia? ¿Cuántos pueden decir: yo traigo aquí la palabra de Dios? No me enseñen sus celulares, No me enseñen sus celulares, enséñame la Biblia que es la palabra de Dios, ¿sí? Y pues yo quiero manifestarles que el tema es ese: valorar la palabra de Dios. Y si no valoramos la palabra de Dios, entonces no estamos valorando nada, hermanos. Aquí precisamente en Josué nos habla de algunos aspectos muy importantes que debemos de tener para valorar la palabra de Dios. Y pues es hermosa la palabra de Dios, ¿verdad? Es maravillosa la palabra de Dios, es grandiosa la palabra de Dios, es magnífica la palabra de Dios, es de grande bendición la palabra de Dios. Por ella usted y yo somos salvos, ¿sí se da cuenta, verdad? Por la palabra de Dios que ha llegado a nuestra vida, y somos salvos por la palabra de Dios que se nos fue hablada, nos fue manifiesta, y la aceptamos en nuestra vida, en nuestro corazón. Pero ahora se trata de que ya como creyentes ya la vivamos, la creamos, la pongamos por obra. Y de eso se trata, hermano, no solamente de tenerla ahí en el librero, no solamente tenerla nada más los domingos aquí o el día de reunión. Se trata de tenerla todos los días, todos los días. ¿A cuánto les dan vergüenza traer su Biblia aquí en sus brazos? ¿A cuánto les da vergüenza? Hermanos, hay cristianos que sí les da vergüenza traer la palabra de Dios aquí. Ahorita lamentablemente el celular ya la tenemos aquí, yo la tengo aquí en mi celular, y yo sé que muchos tienen su Biblia en su celular y ya no cargan su Biblia. Pero hermanos, es necesario que carguen su Biblia para que den testimonio de lo que somos, de lo que creemos. Si nos ven en la calle con la Biblia, aunque nos digan aleluya, ¿y usted qué va a decir? Gloria a Dios. Pero hermanos, no, es necesario que meditemos, sí, porque la Biblia es la bendita palabra de Dios. Repita conmigo: la Biblia es la bendita palabra de Dios. ¿Sí? ¿Sí lo cree? Hermanos, es la palabra de Dios.
es la palabra de Dios. Es un tesoro maravilloso, grandioso que tenemos, que nos fue dado por Dios, ¿sí? En aquel entonces decían, en el aspecto católico decían que nada más los sacerdotes o el Papa podía leer la Biblia, ¿sí? Y no, era una cruel mentira, no nos dejaban leer ni ver la palabra de Dios, pero llegó a nuestras vidas y la tenemos, y pues aquí está, hermano, la palabra de Dios. Entonces, hermanos, vamos a manifestar realmente que somos hijos de Dios. ¿Cómo vamos a manifestar que somos hijos de Dios? Por medio de la palabra de Dios. ¿Sí se dan cuenta, verdad? Yo soy hijo de Dios porque dice la palabra que soy hijo de Dios, porque creí en Él, lo recibí en mi corazón, lo acepté en mi vida. Entonces puedo decir que es cierto lo que dice la palabra de Dios. Y esto, hermanos, es muy, pero muy importante. Dice el valorar la palabra de Dios. En el versículo 7 vemos 4 aspectos, ¿sí? Dice, ¿cómo hay que valorar la palabra de Dios? El primero es, hay que hacerla y no solamente oírla. También los de Santiago nos lo manifiesta, dice, ser hacedores de su palabra y no tan solamente oidores. ¿Sí se dan cuenta? Entonces ahí dice que debemos de hacer la palabra, hacerla y no solamente oírla. Ahorita muchos estamos oyendo la palabra de Dios, pero hay que hacerla, hermanos, hay que vivirla, hay que ponerla por obra. Y esto no lo dice así, dice ahí en principio, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Y esto, pues, apliquémoslo a nuestras vidas. En el segundo término dice, no debemos apartarnos de ella. Por eso les decía que sí hay cristianos que se avergüenzan de traer su Biblia en su mano. No quieren que les diga nada, no quieren que les reconozcan como cristianos, no, debemos de manifestar que tenemos la palabra de Dios y que por ella somos salvos, tenemos vida eterna, tenemos salvación, tenemos la esperanza gloriosa de ir a la gloria. ¿Cuántos tienen esa esperanza? Hermanos, lo más maravilloso, muchos quieren esa maravilla sin hacer nada, no, tienen que aceptar a Jesucristo, tienen que recurrir a Jesucristo, tienen que pues dar su vida a Jesucristo, como lo hicimos cada uno de nosotros. Pero eso no lo fue hablado a nosotros, ¿sí? Nos lo fue dicho a nosotros. Acepta a Cristo, acepta a Jesucristo. ¿Para qué? Para que tengas vida eterna y para que vayas al cielo. Sin Cristo no vas a ir al cielo. Sin Cristo no vas a ir al cielo. Entonces, necesitas aceptar a Cristo para ir al cielo. ¿Cuántos han aceptado a Cristo? Hermanos, con valor. Amén, amén, amén. ¿Sí? Porque realmente tenemos esa maravillosa esperanza de ir a la gloria, no al infierno. Ay, caray. Ay, jole, ¿cómo dice? No al infierno. Al infierno está horrible, horrible, horrible. ¿Cuántos se han imaginado el infierno? ¿Cuántos se han visualizado el infierno? Yo sé que la mayoría han visualizado el infierno, cómo está de horrible, horrible, porque lo dice la palabra de Dios. Un lago de fuego y azufre, donde se da el lloro y crujir de dientes. Un lugar de oscuridad tremenda, donde el gusano dice no muere, ¿sí? Y horrible, horrible. Aspectos muy, muy tremendos. Entonces hay que hacerle vivirla y no debemos de apartarnos de ella, hermanos. El tercero es para ser prosperados. ¿Quién quiere ser prosperado? Va a ser prosperado, hermanos, si toma la palabra de Dios así de importante. Por eso así lo dice. Dice, no te apartes de ella ni a diestra ni siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y esto no lo dice la palabra de Dios.
que debemos de valorar la palabra así de tal manera para ser prosperados, bendecidos. Yo sé que todos quieren la bendición, todos queremos la bendición, todos queremos la bendición, pero ¿qué estamos haciendo respecto a la palabra de Dios para obtener esa bendición? Bendición de lo alto, la bendición que no se añade tristeza en ella, porque es la bendición verdadera y real que viene de parte de Dios. Entonces, hermanos, pensemos, para ser prosperados. Yo quiero ser prosperado, que es el propósito de lo que es valorar la palabra de Dios. Pero esto va a ser posible si yo sigo viendo la palabra de Dios en mi vida, ¿sí? Con ella me dice, ¿sí?, que voy a ser prosperado, voy a ser bendecido, confiando en Él, creyendo en Él. Entonces, hermanos, confiemos en el Señor y digámosle al Señor: Señor, espero de ti la bendición de la prosperidad, ¿sí? Y pues confianza y con fe, ¿sí? También dice, siempre tenerla en nuestra boca y en nuestra mente. Esto se trata de memorizar la palabra de Dios. Es hermoso memorizar la palabra de Dios, ¿sí? Es hermoso, ¿sí? Porque la tenemos aquí en nuestra mente. Y en su momento, pues inclusive hasta defendernos. La gente nos viene, los falsos testigos de Jehová. Yo le digo falsos porque son los falsos testigos de Jehová. Usted y yo somos los verdaderos testigos de Jehová, ¿sí? Somos los verdaderos testigos de Jehová. Ellos son los falsos testigos de Jehová. Entonces, mis hermanos, se trata de memorizar la palabra, tenerla aquí y para ponerla por obra. Sí, y es necesario, pues, hermanos, tener ese concepto muy importante de decir: yo tengo la palabra de Dios en mi vida y la estoy memorizando. Ahí en la iglesia, aquí no es el momento, ¿verdad?, pero en la iglesia tenemos el jugar esgrima bíblico, ¿sí? Y eso nos ayuda mucho, el esgrima bíblico. Y también el memorizar todos los libros de la Biblia. ¿Cuántos se saben todos los libros de la Biblia de memoria? ¿Cuántos dicen: yo puedo decir que sé todos los libros de la Biblia? ¿Sí? Hermanos, apréndase todos los libros de la Biblia. Son importantes. Cada uno de los libros de la Biblia son importantes y debe memorizarlos, para que no busque Mateo en el Antiguo Testamento, para que no busque Jeremías en el Nuevo Testamento, ¿sí? Yo he visto batallar a algunos cristianos y están buscando, y no es más que aprenderse los libros de la Biblia, meditar en ellos, leerlos, aprenderlos. Y pues esto les va a ser de mucha bendición, de mucha ayuda. ¿Quién quiere aprender la Biblia? ¿Cuántos quieren aprender la Biblia? Hermanos, aprendan la Biblia, aprendan la palabra de Dios. Vuelvo a repetir, es la palabra de Dios. Diga conmigo, es la palabra de Dios, ¿sí? Y es por eso que debemos de aprenderla, ¿sí? Antes nos aprendíamos un sinfín de cosas, un sinfín de pues libros inclusive, y libros que ni siquiera van con la Biblia, libros que ni sirven tampoco. Y ahí estamos, que psicología, que sociología, que esto y esto otro. Hermanos, aquí está la Biblia, completamente. Ahí está la Biblia y nos habla de todo. Si se dan cuenta, los que la han leído se dan cuenta que habla de todo, de todo, de todo. Cómo educar a sus hijos, ¿sí? Cómo vivir con su esposa, cómo vivir entre la gente, cómo realmente manifestarse como un verdadero cristiano. Pero hermanos, es necesario que así lo haga, que aprenda la bendita palabra de Dios y valore la palabra de Dios, hermanos. Algo que vamos a obtener por ello, y esto me gusta, es recompensa, respuesta, fortaleza, ánimo, deseo de seguir adelante y victoria en toda nuestra vida diaria.
¿Cuántos quieren eso? Yo quiero todo eso, hermanos, yo quiero todo eso. Y lo he vivido en experiencia propia. Me ha dado fortaleza en los momentos más terribles, más tristes. Cuando se han fallecido mis padres, mis hermanos, me da una fortaleza, me ha dado una fortaleza, porque dice en su palabra que Él va a dar paz, va a dar consuelo, va a dar ánimo, va a dar deseo. Y todo eso viene por medio de saber la palabra de Dios, aprender la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios. Y eso, hermanos, se los deseo a todos ustedes, que lo hagan así posible y lo palpen con su propia vida, con su propia... Entonces, hermanos, respuesta, recompensa, fortaleza, ánimo, deseo de seguir adelante y victoria. ¿Quién quiere victoria? Hermanos, yo sé que todos queremos victoria, todos queremos victoria, pero vamos a leer la palabra de Dios, vamos a aprender la palabra de Dios, vamos a poner por obra la palabra de Dios y verá qué hermosa manera de vivir, ¿sí? Entonces, hermanos, hay aspectos también muy importantes. Dice, para todo esto hay que leer la palabra de Dios. Esto, hermanos, ¿cómo saber que la Biblia dice respecto a la salvación del alma? La fe, la esperanza, el amor de Dios, la sujeción de la mujer, que muchas mujeres no se sujetan al marido, ¿sí? Y están fallando a Dios. Pero otro aspecto es que el hombre también debe de amar a su mujer. Y están fallando a Dios. ¿Por qué? Porque no están leyendo la palabra de Dios. Dice también la creación, lo que dice Génesis, el sacrificio de Jesús, que casi en todos los evangelios está el sacrificio de Jesús. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Quiero paz, quiero paz, quiero paz. Y está obteniendo paz, 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 paz. No, esa paz no, hermanos. Paz, tranquilidad. Entonces, hermanos, vamos a entender bien, hermanos, la paz que sobrepasa tu entendimiento, la cual pues no la ha sido dada por Dios, la vida eterna, el cielo y el infierno, hermanos. Y eso ya lo tenemos así, hermanos, sabido, ¿sí? Porque el cielo existe, el infierno existe. Entonces, hermanos, ¿cuántos deseamos realmente vivir esta hermosa palabra, hacer la bendita palabra, tener la bendita palabra? Bueno, ya la tiene, ¿sí? ¿Cuántos aman la palabra de Dios, hermanos? Levántese, por favor, todos los que tengan Biblia, levántense, por favor. No voy a hablar más de los demás, ¿sí? No, pero levántese todo el que tenga la palabra de Dios. Decía que ¿cuántos aman la palabra de Dios? Los que se pararon, si traen Biblia, haga esto, ¿sí? Haga esto, ¿sí? Ame a su Biblia, ame la palabra de Dios. Los que no traen Biblia, traten de cargar su Biblia. No el celular no, el celular, ahí la tiene, pero no, el celular no. Pero haga esto con la Biblia. Ámela y de todo su corazón, hermanitos. De verdad, me da gusto los que traen Biblia. Los que no, piensen y analicen. Es la bendita palabra de Dios, ¿sí? Y en la cual les deseo lo mejor para ustedes, que realmente se preocupen por la palabra de Dios. Por esto van a poder enseñar a sus hijos también. Van a poder enseñar a sus nietos. Van a poder enseñar a gente que no conoce de la palabra de Dios. Van a poder evangelizar, pero aprendida la palabra de Dios. Dice, se nos pide que escudriñemos la palabra de Dios. En Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras, porque en ella os parece que tenéis ¿qué? La vida eterna. Y eso de escudriñar no nada más es leerlo así, es rascarle. Dicen que es como una mina que hay que rascarle, hermanos.
Y eso tenemos que meditar mucho, mucho así en la bendita palabra de Dios. Pero se nos pide que leamos, que escudriñemos la palabra de Dios. El otro punto es todos los días de nuestra vida para aprender a temer a Dios y guardar su palabra y los estatutos y ordenanzas para ponerlos por obra. ¿Sí? Todo lo que hemos aprendido necesitamos aprenderlo por obra, ponerlo por obra, perdón. Y decir, sí, en realidad estoy interesado en la palabra de Dios. Dispensen que le esté diciendo tanto de la palabra de Dios, pero es el tema realmente, que es valorar la palabra de Dios. Y eso todos la conocemos, todos los que estamos aquí la conocemos. No sé si hay algo nuevo, alguna persona nueva que no conoce la palabra de Dios, pero es necesario que también busque la palabra de Dios. En Deuteronomio 17, 19, vamos a leer así. Dice así la palabra de Dios: y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras que esta ley y estos estatutos, y para ponerlos por obra. ¿Está claro, hermanos? ¿Sí está claro? Entonces, todos los días, les decía a los hermanos allá en la iglesia que nosotros nos levantamos temprano, ¿no?, y leemos la palabra de Dios, mi esposa y yo, ¿sí? Y meditamos en la palabra de Dios y leemos una Biblia de estudio también que tenemos, y en ella hay muchos comentarios muy importantes. Tenemos el devocional del pan diario también, y leer el pan diario, y así conocer más y más de Dios, más y más del Señor, que es muy, pero muy importante. Entonces, hermanos, eso se lo recomiendo. Hagan devocionales, tengan devocionales en sus casas, con sus hijos. Nosotros cuando empezamos en nuestro cristianismo, empezamos a hacer devocionales en casa también con mis hijos. Ricardo estaba bien pequeñito, ahora el que es su pastor estaba bien pequeñito. Mi hija también tenía pues 2 años también, pero empezamos a hacer devocionales, y nos fuimos nutriendo de la palabra de Dios. Y esto, hermanos, fue maravilloso porque aprendimos mucho, y así nos fuimos enseñados y aprendimos mucho de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, esto lo hemos puesto también por obra y nos ha dado un buen funcionamiento, nos ha dado buenos resultados, y como les decía, en momentos hasta aún críticos, hermanos, nos ha ayudado demasiado la palabra de Dios. Entonces, hermanos, piense con cordura, piense con sabiduría y ponga en obra la palabra de Dios en su vida, ¿sí? Entonces, hermanos, dice el tercer punto: como iglesia debemos de leer la palabra y hacer lo que Dios dice en ella, lo que le estoy diciendo, ¿verdad? Pero vamos a Éxodo 24, 7. Éxodo 24, 7. Dice así la palabra de Dios: y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho, y ¿qué? Obedeceremos. Entonces, como iglesia, ustedes son la iglesia, ¿sí? No el edificio, ustedes son la iglesia. Cada uno de nosotros somos la iglesia. Como iglesia debemos de leer la palabra de Dios. Se la recomiendo que lean la palabra de Dios, valoren la palabra de Dios de tal manera que vean la presencia de Dios en sus vidas. Entonces, hermanos, no tarde. El cuarto dice: leer todo sin excluir nada ni a nadie, ¿sí? Todo lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? Hay cosas buenas en la palabra de Dios, hay cosas malas en la palabra de Dios, pero vamos a tomar ¿qué? Lo bueno, y como dice, desechar ¿qué? Lo malo, ¿sí? La palabra de Dios trae cosas buenas y cosas malas que debemos desechar.
Y nos enseña a hacer, ¿qué? Lo bueno, recto, justo y santo. Entonces vamos a hacerlo para honra y gloria de su nombre, y así no excluir nada, sino nada más estar bien conscientes de lo que es lo bueno y lo malo. ¿Sí? Sabemos distinguir entre ello, ¿verdad? Entre lo bueno y lo malo. ¿Sí? Hay cosas muy buenas, pero hay cosas muy malas, muy malas. Entonces, hermanos, comprendamos así lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Vamos ahí a Josué 8:34 y 35. Dice: después de esto leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuando mandó a Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel, y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. Entonces, ahí estaba toda la congregación en ese tiempo, leyendo la palabra de Dios y pues aprendiendo la palabra de Dios. Yo sé que aquí se les enseña la palabra de Dios, pero hay que valorarla y ponerla por obra. Mi hijo aprendió de su servidor, ¿sí? Yo le enseñé a mi hijo y después él aprendió más, se superó más y está ahorita inclusive más alto que yo en cuestión de lugar, de gente. Pero es porque él empezó aprendiendo la palabra de Dios, haciendo la palabra de Dios, viviendo la palabra de Dios. Y él valoró la palabra de Dios, hermanos. Entonces, valore de todo su corazón la bendita palabra de Dios, hermanos. Dice, ponernos un compromiso de cumplir la palabra de Dios. Hay veces que escogemos algunas cosas que sí queremos vivir y hacer, pero desechamos otras, ¿sí? Y eso no es correcto. Debemos de proponernos hacerlo todo bien, todo formal, todo de acuerdo a lo que Dios dice. Entonces todo nos saldrá bien. ¿Quién quiere que les salgan bien las cosas? Yo sé que todos dicen que sí, yo quiero. Ponga la palabra de Dios así, de esa manera, y verá que le va a ir bien. Y si se compromete, que sea con Dios, ¿sí? No con los hombres. Entonces, así es, hermanos. Debemos estar bien atentos para entender la palabra de Dios. Me da gusto verlos a todos atentos. Nadie está con su celular, nadie está platicando, yo los veo a todos atentos. Me da gusto porque les estoy hablando de la palabra de Dios, y esto le da gusto más al Señor, ¿sí? ¿Y a quién debemos de agradar? A Dios. Pero me da gusto verlos así, de esa manera. No los estoy regañando, no los estoy regañando. No quiero regañarlos. Exhorto en amor, y con amor les digo, así les dije a la iglesia, les exhorto en amor y con amor les digo: lean la palabra de Dios, valoren la palabra de Dios, vivan la palabra de Dios, hagan patente que en realidad son hijos de Dios. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por medio de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, no hay más que eso de hacer y vivir y tener ese concepto más alto de decir: Dios, amo a tu palabra, tu palabra es tesoro para mí, tu palabra es oro molido para mí, tu palabra es vida. Dice ahí en el Salmo 119:105: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Para qué sirve una lámpara? Para alumbrar. Y así la palabra de Dios, para que nos alumbre el camino, nos guíe por buenos caminos, por buenas sendas, y
pero es su palabra la que nos va a guiar así. Dice que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Le da gloria a Dios por ello? Dele gloria a Dios. Dele gloria a Dios porque nos sacó de esas tinieblas. Nos sacó de esas tinieblas a su luz admirable. Para que no andemos así, cegados, ¿sí? Totalmente en oscuridad. Por eso la gente que no conoce a Cristo así anda, cegado, ¿sí? No ve realmente el camino que es Jesucristo. Y está cegado. Pero a usted y a mí se nos abrió los ojos y nos dijo: yo te doy luz. Yo te doy luz para que veas y el camino que yo soy. Hebreos 4:12, la palabra dice también que es como espada de doble filo. Que es como espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y todo hasta el fondo, ¿verdad? Hermanos, si no la traemos, andamos desarmados. Por eso le digo, cargue su Biblia, cargue su Biblia. Si no le dé vergüenza, aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. ¿Sí? Pero no, sin miedo, sin temor. ¿Qué dirán? Antes yo era borracho y no me da vergüenza ser borracho y andar haciendo desfiguros y todo eso. Pero ahora que soy cristiano, ya no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Sí? ¿Usted cree? Hermano, diga: yo creo en Jesús. Y cargue su Biblia. De verdad, hermanitos, les amo, por eso les manifiesto esto, ¿sí? Y realmente me interesan porque esta iglesia está guiada por mi hijo que, le digo, yo fui su primer maestro al enseñarle la palabra de Dios. Y miren hasta dónde ha llegado. Hermanos, le doy la gloria al Señor. Le doy la gloria a Dios porque por la palabra de Dios es que estamos aquí, hermanitos. Y usted sigue, dice, bueno, la Biblia dice que los pastores estamos cuidando las ovejas, ¿sí? Y de ello vamos a dar cuentas del cuidado de las ovejas. Entonces yo quiero que mi hijo sea un buen pastor, pero ustedes deben de orar por sus pastores. Ustedes deben de orar por su pastor. Mi iglesia está orando por mí. Ahorita se quedaron algunos tristes. Lo vamos a extrañar, pastor. Me da gusto, pero le digo, ahorita estaría predicando allá también. Pero hermanos, esto es de Dios. Esto pertenece a Dios. Y es de valorar lo que hay dentro de esto, la bendita palabra de Dios. Y que esta sea nuestra guía, nuestra alegría, nuestro norte, nuestro sur, nuestro oeste, en el total conocimiento de ella, de la palabra de Dios. Dice que debemos de crecer por medio de la palabra de Dios. Debemos de madurar por la palabra de Dios. Debemos de hacer la voluntad por la palabra de Dios. Hermanos, todo esto es por medio de la palabra de Dios. No es por nosotros, ni un conocimiento propio. No, es por la palabra de Dios. Entonces, hermanos, ¿cuántos pueden decir yo valoro la palabra de Dios? ¿Cuánto yo valoro la palabra de Dios? Hermanos, con todo el corazón, con todas las ganas, con todo el ánimo, ¿sí? Nos hemos sacado la lotería, hermanos, con la palabra de Dios. No se sienta pobre.
Usted es millonario, archimillonario, por la palabra de Dios. Somos hijos del Rey. Nos ha dado todo nos lo ha dado. Todo nos lo ha dado por ser hacedores de su palabra y vivir bajo su voluntad, vivir bajo su autoridad. Entonces, hermanos, siéntase glorioso por Cristo Jesús, nuestro Señor, porque Él dio su vida por usted y por mí, y nos dio la esperanza gloriosa de ir con Él a la gloria. ¿Cuántos pueden saltar? ¿Cuántos pueden saltar por ello? Muchos se avergüenzan de saltar y decirle: Señor, gloria a tu nombre, Señor, gloria a tu nombre. Yo he visto hermanos que se gozan así de tal manera, tal magnitud, que brincan y brincan y saltan, ¿sí? Porque tienen la palabra de Dios, valoran la palabra de Dios. Hermanos, bendito sea el Señor. Voy a pedir a mi nieto. ¿Ya se fue mi nieto? Ya se fue, ¿verdad? Bueno, bendito sea el Señor, hermano. Es que le dije que me acompañara con un canto, ¿sí? Que es el Salmo 42, que dice: como el siervo busca por las... Así clama mi alma por ti, Señor, ¿sí? Y vamos a cantar este canto, les invito a cantar este canto. Pero todos los que trajeron Biblia, si gusta pasar aquí, hermano, con su Biblia, pero así, quiero que pase así. Quiero que pase abrazando su Biblia aquí y cantando este canto. Pero, es que estaba ocupado, mi hijo. Hermanos, de verdad les amo mucho. Y esto me lo dice la palabra de Dios, que los ame. Pero porque me interesan, les manifiesto esto. Vean lo que dice la palabra de Dios en sus vidas y para sus vidas. No la desechen, porque esto es muy triste, de echar la palabra de Dios. Y esto, hermanos, no es de agrado a Dios. A Marcos Witt. Por medio de este momento del canto, digo, el que guste pasar, ¿verdad? Pero sí hágalo así con amor y abrace su Biblia en su pecho y con todo su corazón. Si gusta pasar aquí al frente para ministrar un poquito y pues pedirle así a Dios porque le siga dando sabiduría y entendimiento de lo que Él quiere de nosotros. ¿Qué quiere de nosotros? Que aprendamos más, que sepamos más, que vivamos más. Entonces, hermanos, en el nombre de Cristo, no deseche, no. El siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Hola, Dios te bendiga. Qué gusto haberte tenido en nuestra transmisión. Espero que haya sido este mensaje de mucha bendición. No nos queremos despedir sin antes hacerte una invitación, que hagas a Jesús el Señor de tu vida. Solamente repite esta oración creyéndola en tu corazón y di conmigo: Señor Jesús,
Te reconozco como el Señor de mi vida, como el dueño de mi corazón. Perdona todos mis pecados, me arrepiento de ellos y me vuelvo a ti. Recibo tu Espíritu Santo, cambia mi vida, cambia mi corazón. En el nombre de Cristo, amén. Si hiciste esta oración, déjame decirte que eres parte de la gran familia de Dios. Nos encantaría que un día pudieras acompañarnos de una forma presencial. Te esperamos en la Vid Verdadera Torreón, la cual es tu casa. Dios te bendiga.